La exaltación de Jesucristo es el derramamiento del Espíritu Santo de Dios. Cierra sus ojos unos momentos y diga: Señor Jesús, te pido que esta palabra que va a ser impartida, Señor, en nuestras vidas, sea luz sobre nuestros corazones, sea luz sobre nuestras vidas, sea luz sobre nuestra mente. Que tu palabra, Señor, sea manifestada, Señor, luz a nuestro Espíritu Santo. Mientras vamos leyendo, Señor, esta escritura, Señor, que tu palabra haga resplandecer nuestros corazones, que tu palabra haga resplandecer nuestras vidas, y donde hay tinieblas y oscuridad, Señor, Padre, decretamos que la luz de Jehová resplandece ahora, Señor. Donde hay tinieblas y oscuridad, donde hay enfermedad, que la luz de Jehová resplandezca. Donde la mente está tenebrosa, que la luz de Jehová resplandezca por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Cuando la Biblia habla del Evangelio del Reino de Dios, el Evangelio del Reino de Dios, en resumen, sería que Jesús descendió de los cielos, Dios se hizo hombre, Jesús fue a la cruz del Calvario, murió, resucitó, ascendió y se sentó a la diestra del Padre para siempre. Ese es el Evangelio del Reino de los Cielos. Cuando hablamos de predicar las buenas nuevas, porque a veces podemos decir buenas nuevas sin decir la obra de Jesucristo. Por ejemplo, alguien está buscando un trabajo y: oye, ¿puedes orar por mí para que me vaya bien en el trabajo, me vaya bien en la entrevista? Son buenas, pero no son las buenas del Evangelio del Reino. Significa que podemos orar para que te vaya bien en el trabajo, pero cuando usted quiere anunciar las buenas nuevas del Evangelio del Reino de los Cielos, levanta su mano, diga conmigo: Jesús, que es Dios, haga así, descendió a la tierra, Dios se hizo hombre. Jesús fue a la cruz del Calvario, dice que murió, después que resucitó, ascendió al cielo y se sentó a la diestra del Padre en el trono. Ese es el Evangelio del Reino de los Cielos. Esto es lo que la Biblia se menciona en los Evangelios: la doctrina de Jesucristo, la doctrina de los apóstoles. Esta era la doctrina de manera sencilla. Y usted se preguntará: ¿por qué tenemos que hablar de la resurrección, de la muerte? Porque a veces las personas no entienden por qué Jesús murió por nosotros. Entonces, a medida que vamos leyendo los versículos, nos vamos a dar cuenta por qué Jesús vino a la tierra, por qué Él murió, resucitó, ascendió, se sentó a la diestra del Padre. Y después dice que cuando Jesús se sienta a la diestra del Padre, entonces Dios envía al Espíritu Santo. ¿Qué dice Hechos 2? Dice: estaban todos unánimes, ¿qué? En ruego y oración. Dice: y vino del cielo. Significa que no estaba en la tierra. En ese momento el Espíritu Santo solamente estaba sobre Jesús. Pero en Hechos 2, cuando Jesús ascendió al cielo, ahora el Espíritu Santo podía venir sobre nosotros. Vino desde el cielo, dice un estruendo, y dice que los discípulos fueron bautizados en el poder del Espíritu Santo. Entonces, la ascensión de Jesucristo, la exaltación, permite que el Espíritu Santo descienda a la tierra. ¿Ustedes quieren ver el mover del Espíritu Santo en su vida? ¿Cuántos quieren ver milagros, señales, prodigios, maravillas continuamente? Esta es lo más sencillo que tienen que exaltar a Jesús. Cuando ustedes exaltan a Jesús, Jesús ya está sentado a la diestra del Padre en el trono. Cuando ustedes exaltan, como dice Filipenses 2, el nombre que es sobre todo nombre, cuando ustedes exaltan a Jesús, entonces el Espíritu Santo dice: en ese lugar donde están esas personas reunidas, donde hay 2, 3 reunidos, ahí voy a descender. Significa que el Espíritu Santo no descendía en cualquier parte. Dios es omnipotente y está en todos lados, pero no desciende en todos lados. Hasta la era milenial, que ya Dios desciende en toda la tierra. Pero en este momento Dios está en todos lados. Pero si ustedes quieren ver la manifestación en un lugar, en su vida, en su corazón, en su familia, en un lugar específico de la tierra, tienen que exaltar el nombre de Jesús.
Y cuando el Espíritu Santo ve que ustedes exaltan a Jesús, que glorifican su santo nombre, entonces dice, ahí puedo descender. Si no exaltan el nombre de Jesús, el Espíritu Santo no puede venir. No se puede derramar. Porque el Espíritu Santo dice, Él tomará de lo mío y Él me glorificará. Significa que cuando el Espíritu Santo viene a glorificar ¿a quién? A Jesús. Entonces, la muerte, la resurrección, la ascensión de Jesús permite que el Espíritu Santo descienda a la tierra. Y cuando el Espíritu Santo desciende a la tierra, se cumple lo que dice el Salmo 110. Dice, el Señor le dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos bajo tus pies. Y después dice, y enviará desde Sión la vara de su poder. Significa que cuando Jesús se sentó en el trono, juntamente con su Padre, a la diestra, después dice el siguiente versículo, dice, y Jehová enviará desde Sión la vara de su poder. ¿Cuál es la vara de su poder? El Espíritu Santo. Y después dice, ahora domina sobre todos tus enemigos y ponlos bajo tus pies. Significa, ¿cuántos quieren ver a sus enemigos bajo sus pies? Yo no sé, pero cuando a veces las personas, a los que han pasado tiempos de enfermedad, a veces las personas se pueden hacer amigos de la enfermedad. Y como no se sana, dicen, no, yo creo que voy a estar así para siempre. Cuando estuve en el hospital, ese tiempo que me estuve recuperando, yo le dije a Dios, una de dos, o tú me envías al cielo, me voy en paz, tranquilo, o yo tengo que salir de este lugar sano. Una de las dos. Entonces, porque yo me puse a pensar, yo con este tipo de condición respiratoria, hasta el resto de mi vida, que apenas yo voy a dar 2 o 3 pasos, imagínense tener años y años de vida con esa condición, no se puede vivir. Significa que usted no se puede hacer amigo de la enfermedad. La enfermedad quiere destruirte. Y hay personas que se han acostumbrado tanto a la enfermedad que dicen, ¿sabes qué? Déjala ahí. ¿Usted es amigo de la enfermedad o quieren ser enemigos de la enfermedad? ¿Cuándo quieren ser enemigos de la enfermedad? La única forma de poner a los enemigos, a la muerte, al pecado, a Satanás, bajo tus pies, es que Jesús sea exaltado. Esa es la única forma. Después dice Apocalipsis capítulo 3, todavía no le estoy dando los versículos exactos, nomás le estoy dando los capítulos. Dice Apocalipsis 3, dice, al que venciere, dice, este heredará todas las cosas y yo haré que se siente juntamente conmigo en el trono de mi Padre. Significa que la única forma de dominar a tus enemigos es así. Solo hay una forma. Tú puedes batallar contra los principados de maldad con todo el mundo, pero la única forma de que ustedes pongan a sus enemigos bajo sus pies es que ustedes se sienten ¿dónde? En el trono, juntamente con Jesucristo. ¿De quién es el trono? De Dios. Si ustedes quieren pelear con los principados de maldad, ustedes lo van a hacer, pero mientras no te sienten en el trono, ellos todavía te van a ver como de igual a igual. La única forma de demostrarle a ellos que ustedes tienen un rango superior es cuando se sientan en el trono. Por eso que cuando vino en Hechos 2 el Espíritu Santo, dice que ellos estaban ¿qué? Sentados, y el Espíritu Santo vino sobre ellos. Y esa palabra sentado en griego significa alguien que está recibiendo el reino. Entonces cuando un rey va a recibir un reino, ¿qué es lo primero que hacen? Le hacen un proceso de ceremonia, lo ungen, le cambian las vestiduras, le dan vestiduras nuevas, vestiduras reales, le dan un nuevo nombre. ¿Y cuál es la señal de que comenzó su reino? Que se siente ¿qué? En el trono. Entonces cuando Jesús es exaltado, exaltado significa subir a la persona al rango más alto posible. Eso es exaltado. Entonces cuando estamos declarando que Jesús es exaltado, dice Filipenses 2, dice que Jesús se humilló a sí mismo, tomó forma de siervo. Después dice, se hizo un poco menor, se hizo como hombre, se hizo siervo, se humilló a sí mismo. Después dice que Jesús
fue a la muerte, resucitó, o sea, fue hasta lo peor de lo peor, lo más vil que existe, la muerte. Después dice que el Padre lo exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que sobre todo nombre, dice que toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra tienen que confesar que Jesús es el Señor para la gloria de Dios Padre. Apocalipsis 4, cuando está el trono celestial, los 24 ancianos empiezan a decir gloria y honra al Cordero, y después ¿qué hacen? Se ponen de rodillas. O sea que en el cielo la gente se pone de rodillas. En la tierra, ¿quiénes son los que se tienen que poner de rodillas? Nosotros. Porque si nosotros no nos ponemos de rodillas y confesamos que Jesús es el Señor, Dios va a traer una situación externa que te va a doblegar. Si tú no te doblegas voluntariamente, va a venir una situación externa que te va a doblegar. Y después dice, debajo de la tierra. ¿Quiénes están debajo de la tierra? Los que murieron. Aquellas personas que no reconocieron a Jesús como su Señor, que van a caer en el juicio final, en el lago de fuego, aún allá en la eternidad. Aquellos que no quisieron confesar que Jesús es el Señor, aún allá en el juicio final van a tener que todas las formas doblar sus rodillas para la fuerza, pero bajo juicio. Nosotros no queremos caer bajo juicio, lo queremos hacer ¿qué? Voluntariamente, porque amamos a Dios. Entonces la exaltación es tomar a la persona de lo más bajo y subirla a la posición más alta, que es sentarse en el trono de Dios. Pero dice que Jesús se humilló a sí mismo. Humillar es todo lo contrario. Si exaltar es de lo más bajo hasta lo más alto, humillación es lo más alto, es bajado hasta lo más, el rango más bajo. ¿Cuál es la humillación? Una cosa es humildad y la otra es humillación. Humildad es el carácter de Dios. Dice Jesús, sean mansos y humildes como yo soy. Ese es el carácter de Dios, humilde. Debe ser sencillo, es reconocer que Dios está sobre encima de nosotros. Pero humillación es todo lo contrario. Humillación es, ¿se acuerdan que cuando Jesús va a la crucifixión, dice que le arrancaron las barbas? Y para una persona hebrea, rasurarse las barbas era un acto de humillación. Dice que los soldados golpearon a Jesús. Usted se imagina golpear a Dios con tu puño, al Mesías. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha recibido un puño en pelea? Duele. Ahora imagínate que te golpeen sin que te puedan defender, porque él se podía defender pero no quiso defenderse. Dice que los látigos arrancaron su carne, dice que rompieron sus vestiduras, quedó prácticamente desnudo. Es como usted, imagina que usted va caminando por el mall y alguien adentro le arrancan tu camisa y tu pantalón y usted queda con las partes íntimas, los vestidos íntimos. ¿Cómo usted se sentiría? ¿Le daría pena? Avergonzado. Y que te empiecen a decir que tú eres, a decir maldiciones, palabras sucias. Entonces se tendrían ofendido, ¿cierto o no? Que tú no vales nada, que tú no sirves, que tú eres un tonto. O palabras más fuertes, no quiero decir palabras más fuertes. Eso es humillación. Entonces Jesús está llevando toda la humillación que el hombre tenía que haber recibido, Él la está llevando. Cuando quitaron todas sus vestiduras, en la Biblia representa la desnudez, representa maldición. Porque cuando Adán y Eva pecaron, dice que se vieron a sí mismos que estaban desnudos. Cuando Noé dice que se embriagó, dice que quedó por ahí tirado y al parecer quedó sin ropa. Dice que Cam, su hijo, lo vio por ahí y no lo cubrió. Y cuando Noé se despierta, le dice, ¿qué has hecho, Cam? O el hijo de Canaán. Y dice que vino y lo maldijo. O sea que desnudez es igual a una maldición o vergüenza. ¿Alguna vez ustedes han estado orando y ustedes se sienten que tienen vergüenza por un pecado que ustedes hicieron hace 50 años, 20 años, y usted se recuerda, ay, esa cosa que hice no la tenía que haber hecho? ¿Cuántos de ustedes han sentido vergüenza alguna vez? Cuando viene la vergüenza es porque quedamos desnudos y usted se quedó sin vestiduras.
Entonces el enemigo quiere humillarte en esa área de tu vida para que tengas vergüenza. ¿Cuál es la única forma de que usted pueda sobrepasar esa etapa? Es: Señor, revísteme de Jesucristo. Porque si Jesús fue humillado, Él nos está dando ¿qué? Sus vestiduras. Las vestiduras de Cristo nos las están dando a nosotros. Entonces vamos a leer varios versículos ahora sí. Voy a leerlos lo más rápido posible y voy a tratar de explicar a medida que voy dando los versículos. Salmo 110. Vamos a leer versículos. Les voy a decir cuáles son capítulos enteros. El Salmo 110, ese Salmo 110 usted tiene que aprendérselo o leerlo de memoria, porque el Salmo 110 es el pasaje más utilizado en el Nuevo Testamento por los apóstoles. Nosotros aquí en la occidental, si usted le dice: Señor es mi pastor, ¿y ustedes qué dicen? Todo el mundo se lo sabe. Para nosotros es el más citado, pero en la Biblia, en el Nuevo Testamento, el salmo más citado, o sea, el versículo más citado en el Nuevo Testamento es el Salmo 110. Entonces, cada vez que los apóstoles iban a predicar el Evangelio del Reino de los Cielos, siempre anunciaban el Salmo 110. ¿Cuál es el Salmo 110? Que Jesús se ha sentado a la diestra juntamente con su Padre. Dice: Jehová da dominio al rey. Salmo de David, versículo 1. Dice: Jehová dijo a mi Señor. Ahí está hablando David: siéntate. Vamos a leerlo a toda voz, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. En la hermosura de tu santidad, desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará en las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas de muchas tierras, del arroyo beberá en el camino por lo cual levantará la cabeza. Ahí está. Jehová dijo a mi Señor, o sea, David que está hablando con Jesús. Mi Señor, dice Jehová, le dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Significa que si usted no entra en esa etapa de reposo y descanso, los enemigos, usted queda ahí en un área espiritual de guerra continua. Entonces parece que usted no sale de la guerra espiritual. La única forma de que salga Salmo 110, la única forma de que los enemigos sean puestos bajo de los pies es en la exaltación. Jesús se sentó en el trono del Padre, y que Jesús quiere que ustedes hagan, que ustedes se sienten, ¿dónde? En el trono juntamente con Jesucristo. Pero dice: para aquellos que sean más que vencedores. Significa que usted se tiene que esforzar. Como dice el pastor, tienen que orar, tienen que adorar, tienen que ayunar de manera continua. No cuando usted hizo un ayuno hace 10 años. No, ya ese ayuno, ese ayuno ya, lo que usted tenía que haber sacado ese ayuno, ya funcionó, ya pasó hace 10 años. Usted tiene que volver a ayunar otra vez, continuamente. Tiene que volver a orar, tiene que volver a adorar. Y le voy a decir una clave de oración. La Biblia tiene muchas claves de oración. Ustedes saben a qué hora Jesús se transfiguraba, que pasaba de carne humana a luz, y su rostro se volvía luz y su vestido se volvía luz. ¿Cuál es ese horario? Pero hay un horario exacto: 12 de medianoche hasta las 3 de la mañana. Si ustedes quieren orar para ser transformados a imagen y semejanza de Dios, esa es la hora que se tienen que levantar. Porque cuando se marca la hora, las 12 en el lenguaje hebreo, eso significa entrada, y las 3 es salida. Significa que usted se paró a las 2:50 de que voy a comenzar. No, ya está saliendo. ¿Cuál sería la siguiente entrada? De 3 a 6. Pero si usted quiere agarrar la entrada en el ámbito espiritual, es desde las 12 de medianoche. Significa que usted tiene que estar
unos 10 minutos antes, activo ya, para entrar en ese horario. Entonces cuando Jesús se va al monte con los discípulos, dice que subió ¿a qué? A orar. Y a veces dice que iba solo. Significa que hay un momento que usted se tiene que quedar solo. Solo hay hasta que Dios te transforme. Y esta es la oración. Dios, transfórmame a la imagen y semejanza de Jesucristo en luz y en gloria. Apunten esa oración. Dios, o Padre, ponga Padre, transfórmame a la imagen y semejanza de Jesucristo en luz y en gloria. Ese es uno, el monte de la transfiguración. Y el otro es cuando Jesús multiplicó los peces, los panes. Después le dice a los discípulos: ustedes adelántense. Jesús despidió a la multitud. Dice que Jesús subió al monte a orar solo. Dice, y ahí se quedó. Jesús comenzó a las 6 de la tarde, casi hasta las 3 de la mañana. Los discípulos están en medio del lago, hay una tempestad, la barca no se puede mover, parece que se está hundiendo, y Jesús aparece adelante de ellos, no atrás de ellos. ¿Cómo Jesús llegó allá sin barca? Porque se transfiguró. Porque después los discípulos dicen: un fantasma. Imagínense, si yo le digo a ustedes un fantasma, ¿ustedes qué van a pensar? ¿Están locos? Pero los apóstoles, los discípulos en ese tiempo, que eran, decían que eso era un fantasma. No que era un fantasma, es que como Jesús se transfiguró en luz, obviamente usted está en medio de la mar, de la noche. ¿Alguna vez ustedes han navegado en la noche en el mar? Si en el día y cuando yo miro la profundidad, esto es, o sea, uno mira hacia abajo y usted ve que eso de más allá se pone como medio oscuro. Ahora imagínense en la noche, en tempestad, la barca cayendo, y si se te aparece alguien con ojos blancos en medio de la noche, tormento, te va a pensar que usted se va a tirar al agua, sale nadando. Entonces ellos dijeron: un fantasma. No era un fantasma, que estaba ¿qué? Transfigurado. ¿Pero qué estaba haciendo? Orando. Significa que si usted quiere ser transfigurado a la imagen y semejanza de Dios, tiene que ser ¿qué? Transformado. Cuando usted es transformado, ya no vas a necesitar el bote. Los discípulos, ¿qué le dijo Jesús a los discípulos? Ustedes vayan y adelántense. Pero oraron, ¿ellos oraron? ¿Oraron o no oraron? No oraron. ¿Jesús qué hizo? Oró sin bote. Y ellos, sin oración, se fueron en el bote. A veces nos pasa así en la vida espiritual. A veces agarramos el bote y nos vamos pensando que nos va a ir bien y no oramos. Jesús oró y llegó más adelante que ellos sin bote. Significa que cuando Dios nos transforma a la imagen y semejanza de Jesucristo, Dios te va a dar adelanto. Porque a veces uno, cuando está orando, usted dice: yo siento que las demás personas van por delante de mí y yo siento que estoy atrás. La única forma de sobrepasarlo es ser transformados. Mateo 22:43. Mateo 22:43 a 46. Él les dijo: pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, la derecha es la diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Hechos 2, el capítulo. Hechos 2, la venida del Espíritu Santo. Entonces, en Hechos 1 viene la exaltación de Jesucristo. Los discípulos ven que Jesús asciende a la diestra del Padre, se ponen ángeles a los lados. Dice: este mismo Jesús que ustedes ven que está siendo levantado al cielo, así mismo descenderá. Ahí está hablando del regreso maranata de Jesús. Esa ascensión hace que Jesús vaya al cielo, se sienta a la diestra del Padre en el trono, y cuando Jesús se sienta en el trono, entonces Dios envía ¿qué? La vara de su poder. ¿Cuál es la vara de su poder? El Espíritu Santo. Entonces Hechos 2 dice: y de repente vino ¿de dónde? Del cielo un estruendo como de un viento que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaba sentado. Se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. En el 5, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo.
Y hecho este estruendo, se juntó la multitud. Entonces cuando viene el Espíritu Santo que se derrama, ¿qué va a hacer? Que la multitud que estaba afuera se va a ¿qué? A juntar. O sea, el mismo Espíritu Santo va a atraer a las personas con un estruendo. Estaban confusos, cada uno le oía hablar en su propia lengua, mas esto le dijo del profeta Joel, versículo 17. Versículo 17. Dice, en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visión. Aquí Pedro está empezando a predicar la ruta del Evangelio del Reino, que es la muerte, la muerte, la resurrección, la ascensión y el regreso de Jesucristo. El versículo 18, y de cierto sobre mis siervos y mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu, profetizarán, daré prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre, fuego y vapor de humo, el sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día grande y temible y manifiesto. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Significa que cuándo es el tiempo de salvación? Ahora, porque a veces la gente calcula, yo creo que cuando Jesús esté regresando me voy a arrepentir. No te va a dar tiempo, porque dice que es un abrir y cerrar de ojos. Imagínese que usted no ha perdonado a una persona por 10 años. ¿Usted cree que lo va a perdonar en 30 segundos? Si no lo perdonó en 10 años, en un minuto no lo va a poder perdonar. Porque a veces perdonar es un proceso. Y mientras usted tarda el proceso de perdonar, Jesús viene. Un abrir y cerrar de ojos. Si estamos en el tiempo de la gracia, ¿cuándo Jesús puede regresar? Ya. Porque estamos realmente en el tiempo de la gracia. No es como que va a pasar alguna señal, algo así. Yo creo que ahí viene. No, es que no va a haber tiempo. Eso es un abrir y cerrar de ojos, dice Pablo. Y aquellos que han sido transformados son los que van a ascender. Significa que los únicos que van a ascender al cielo en ese momento son los que fueron transformados. Y se van a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Versículo 23. Pedro entonces dice, 22, varones israelitas, oí estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con maravillas, prodigios y señales. Eso es un varón de Dios, alguien que ha sido aprobado por Dios con maravillas, señales, milagros. Dice, por Dios entre nosotros, con maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por las manos de los inicuos, crucificándole. Esa es la predicación del Evangelio. Ese es predicar acerca de la crucifixión. Porque cuando hablamos de la crucifixión, hablamos del poder de la sangre de Jesús, que limpia todo pecado. La única forma de que Dios te pueda redimir es por medio de la sangre de Jesús. Entonces el mensaje de la cruz trae el poder de la sangre de Dios. Entonces dice 24, al cual Dios, ¿qué? Levantó. Ahí está, levantó. Ese es el Evangelio del Reino. Jesús murió, fue levantado, resucitado, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Entonces dice el 25, porque David dice de él, ahí está el Salmo 110, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, dice, viéndolo antes, habló de la resurrección, que su alma no fuese dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Significa que cuando David estaba en el tabernáculo adorando continuamente a Dios, orando, él tuvo una visión acerca de su descendiente, el Mesías. O sea, David estaba viendo a Jesucristo, el hijo de David. Entonces David ve en visión al Mesías, al que va a sentarse en el trono. Dice, porque veía al Señor siempre delante de mí. Está hablando de Jesús. Dice, en cuanto a la carne, levantaría ¿a qué? Al Cristo, al Mesías, que se iba a sentar ¿dónde? En el trono de David.
¿Están entendiendo? ¿Entendieron? Porque este es complicado. Hablar del Evangelio del Reino, esa pequeña cosa, la muerte, es complicado. Hay que leer muchos versículos. Pero dice que Dios le da una profecía a David. David, va a venir un hijo tuyo, el hijo de David, un descendiente tuyo de tu linaje. Ese va a ser rey y Mesías, que va a ser entregado a los eunucos. O sea, Dios le estaba diciendo a David que él iba a pasar a su propio hijo. Es como que imagínate que tú como padre, ¿cómo te sentirías si tu hijo va a recibir una aflicción fuerte en el futuro? ¿Cómo te vas a sentir? Agonizado. Por eso que David está sintiendo la aflicción del padre, porque está viendo lo que el padre va a sentir en el futuro. Eso es lo que el padre está sintiendo en el futuro. Y dice que ese hijo de David también iba a ser hijo de Dios, hijo de hombre, y también iba a ser hijo amado, y que iba a sufrir por las manos de los eunucos, pero dice que Dios lo iba a levantar para que se sentara en el trono de David. Cuando la Biblia habla del trono de David, habla del trono de Jehová. En el tabernáculo estaba el arca del pacto, pero cuando David llega a ser rey, Dios cambia un poquito la forma, y Dios dice, ahora sentarse en el trono de David es sentarse en el trono de Jehová. ¿Ven el poder que Dios le dio a David? Primero lo ungió, pasó por un proceso profético con Samuel, con Emán, Edetún, cantando alabanza, celebración. Después trae David el arca del pacto con danza y alegría. Pero en el 2 Samuel 7 Dios hace una transición y dice, ahora David quiere hacer la casa para Dios. Y dice David, no, tú no vas a hacer la casa, yo voy a hacer la casa para ti. Entonces le dice, ahora te voy a dar un trono que se va a llamar el trono de David. Y ese trono va a ser eterno. Pero está hablando de aquí en la tierra, no está hablando que eso sucede en el cielo, sino que le está diciendo que un hijo tuyo se va a sentar en este trono. Ese hijo tuyo va a ser Dios, y va a ser linaje de David, y se va a sentar en el trono de Jehová, que es el trono de David. ¿Jesús quién es? El Hijo de Dios. Pero Jesús también es el Hijo de David. Ahí está, el trono de Jehová descendió a la tierra para sentarse en el trono de David. Y dice, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte. Dice, porque David dice, veía al Señor siempre delante de mí, porque a mi diestra no seré conmovido. Dice, pero siendo profeta, sabiendo con juramento lo que Dios había jurado, que su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Mesías, al Rey Cristo, que se sentase en su trono. Si Jesús era el linaje de David, prácticamente Jesús es el último del linaje de David. Después de Jesús no hay más nadie, no hay otro linaje de David, termina en Jesús. Si el Mesías que Dios prometió que iba a salvar todo Israel se muere, ¿qué va a pasar con el trono de David? No sería eterno. Y si el Mesías no se sentaba en el trono de David, Israel no iba a tener salvación. Entonces Jesús era la última esperanza, este era lo último, aquí terminaba todo. Entonces, ¿qué pasa si Jesús muere y no resucita? No hay salvación. Nadie se puede sentar en el trono de David. Jehová no puede descender a la tierra porque ya no hay trono de David, no hay heredero que se siente en el trono de David. Entonces, como Dios dice, como yo di una palabra de pacto a mi siervo David, Dios hizo un pacto con David, y Dios dice, a este no lo puedo dejar en la muerte, tengo que resucitarlo. Entonces la muerte de Jesús viene a anunciar que este Rey eterno, que era Dios y hombre, es Jesús. Hechos 2:32 dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual nosotros somos testigos, así que exaltado, aquí está la exaltación, por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto ahora sobre vosotros. Significa que cuando Jesús es exaltado, entonces el Padre dice, como ahora hay alguien en el trono, porque sentarse en el trono, entonces alguien podía enviar la vara de su poder para dominar a los enemigos. Mientras nadie se sentara en el trono, nadie podía dominar a los enemigos.
Por eso que Jesús se tenía que sentarse en el trono. Cuando Él se sienta en el trono, entonces el Padre dice, ahora puedo enviar la vara del poder para someter, sojuzgar, tener dominio sobre los enemigos. Entonces, ¿a quién envía Dios? Al Espíritu Santo. Significa que el derramamiento del Espíritu Santo es el dominio del Espíritu Santo para someter a los enemigos. Por eso Jesús después dice, entonces toda autoridad, todo poder me es dado. Ahora dice, prediquen el evangelio del reino de los cielos, sanen a los enfermos. Dice, si bebieran cosas mortíferas, nada les hará daño. Dice, pisarán serpientes y escorpiones. ¿Y dónde están los serpientes y los escorpiones? Abajo. ¿Dónde? Tus pies. Pero no es como pisotear, sino que tienes que estar sentado para someter las fuerzas de maldad. No puedes estar parado. Tienes que sentarte en el trono juntamente con Cristo y someter a los enemigos cuando te sientas. Esa es la única forma de someterlos. Entonces ahí puedes reprender a los demonios, echarlos fuera. Significa que dice la doctrina de Cristo, que cuando Él predicaba, los que estaban endemoniados empezaban a gritar en medio de la congregación. Así que si usted empieza a ver esto y alguien hace un grito que usted que como que este grito no es como que normal, es que esa persona está siendo libre en ese momento. Esa es la doctrina de Jesús. Dice que cuando Él predicaba, los que estaban endemoniados empezaban a gritar y a forcejear. Y eso que empezaban a hacer eso, Él los echaba a los demonios, los echaba fuera y las personas quedaban libres. Esa es la doctrina de Jesús. Ahí Dios empieza a someter a los enemigos. Significa que cuando un demonio se presenta, Él te va a ver en el espíritu. ¿Qué va a ver Él? Él va a ver si tú estás sentado en un trono o no. Si Él no te ve en un trono espiritual, Él dice, no, voy a hacerle guerra a esta persona, porque como no tiene trono, no tiene autoridad. Como no tiene autoridad, no me puede someter, no tiene dominio sobre mí. Pero cuando Él ve a un hijo de Dios que está sentado en los tronos espirituales juntamente con Cristo en los lugares celestiales, en el reino de Dios, le dice, tengo que someterme. Si Él me dice que voy fuera, me voy fuera. Pero si tú no estás sentado con Cristo, Él se va a poner a pelear contigo. ¿Lo vieron? Tienen que sentarse con Cristo juntamente. Ese es un derecho de los hijos de Dios, pero eso es para los vencedores. Después dice el 33, así que exaltado por la diestra, habiendo recibido el Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado. Entonces cuando Jesús se sienta, viene el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren ver el derramamiento del Espíritu Santo? Sencillo, levanten sus manos, adoren a Jesús, exalten a Jesús y glorifiquen a Jesús. Cuando ustedes levantan sus manos, entonces el Espíritu Santo, ahora puedo descender. Pero como tenemos preocupaciones, no oramos bien. Entonces oramos, Señor, sálvame de este problema, oye, ¿cómo salgo? Pero no exaltaste a Jesús en ese tiempo. Entonces, como no exaltaste a Jesús, el Espíritu Santo dice, ¿pero qué quieres que haga? Porque no le has dado el contenido suficiente para él manifestar su dominio. ¿Cómo se manifiesta el Espíritu Santo? Es que usted se siente en el Selah, en el caso de Dios, Señor Jesús, te exalto. Señor Jesús, eres glorificado. Padre, te exalto. Espíritu Santo, te exalto. Sé glorificado en mí. Cuando usted empieza a decir exaltado, glorificado, entonces el Espíritu Santo, ahí me puedo mover, ahí me puedo derramar. Entonces dice el 34, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por detrás de tus pies. Sepa pues ciertamente toda la casa de Israel, a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compusieron de corazón, dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pero les digo, arrepiéntanse, bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para cuando el Señor Dios los llamare. Entonces dice que Dios ha hecho Señor y Cristo. Significa que usted tiene que confesar que Jesús es el que es el Señor. Si usted no lo hace, si usted no se dobla de rodillas, no se postra delante de Jesús, Señor, te adoro, la situación externa te va a hacer doblegar.
Pero si usted quiere que Jesús tome el control de lo externo, entonces usted tiene que confesar que Jesús es el Señor. ¿Qué hizo María? María trae el perfume de nardo, quiebra la vasija, perfume, lo derrama en los pies de Jesús. ¿Qué hace ella? Se postró. Y le dijeron, Judas, ¿por qué se despreció esto? ¿Por qué se gastó esto en Jesús? Judas despreciaba a Jesús, porque dice, ¿por qué se ha hecho este desprecio? Imagínate, ahí está sentado Dios y tú le estás diciendo que eso que ella está haciendo es un desprecio, algo que se perdió. O sea, el nivel. Por eso que usted, cuidado con los judas, porque los judas son las personas que tienen muchas cosas en su corazón, pero no te las dicen. Pero por dentro te están literalmente crucificando en la cruz. Hay gente que es como Judas. Tenga cuidado con los judas. Entonces Judas empieza a sacar afuera externamente lo que había en su corazón ya por mucho tiempo. No sé qué era lo que sentía acerca de Cristo, pero él dice, ¿por qué este se lleva a la gloria? Así mismo fue Lucifer, Satanás. ¿Por qué los ángeles adoran a Dios? Entonces él dijo en Isaías 14, dice, yo tomaré mi trono y lo exaltaré. Así, eso es lo que está diciendo Lucifer, Satanás. Tomaré mi trono y lo exaltaré y lo subiré al monte de Dios donde están las estrellas de Dios. Las estrellas son los ángeles. Significa que él se quiso auto-exaltar. Eso es orgullo. Pero cuando él se auto-exalta, Dios dice, y ahora eres derribado por tierra. Toda persona que se auto-exalte, Dios mismo la derriba. Entonces usted tiene que confesar que dice, Dios ha hecho Señor y Cristo. Entonces la mujer derrama el perfume, confiesa que Jesús es el Señor. ¿Y qué dice? Donde sea que se predique este evangelio, en Asia, África, América, Europa, cualquier lugar, donde sea que se predique el evangelio de este reino, esta mujer se va a hablar de ella. Eso es Jesús, el que estaba más bajo que hizo Jesús, por eso dice que Dios habita con el corazón, que tiene el corazón quebrantado y humilde. Ese Dios no desprecia, pero el que tiene orgullo dice que Dios lo aleja. Entonces esta es la exaltación de Jesucristo. Jesús, siendo Dios, se hizo hombre, tomó forma de siervo, fue a la cruz, murió, resucitó, ascendió y se sentó a la diestra del Padre. Entonces Jesús tenía que venir, ir un poquito más abajo que el pecado de nosotros, porque a veces la gente no ve el pecado, pero el pecado hizo que el hombre cayera tan abajo. Todos nos lo quitaron, perdimos la misma gloria de Dios. Dice Pablo, porque dice que fuimos destituidos de la gloria de Dios. Perdimos los reinos, los dominios, la majestad, la luz, el resplandor, todo lo perdimos. Entonces Jesús, para poder rescatar al hombre caído, si hasta aquí llegó el hombre, Jesús tuvo que venir hasta más abajo, porque lo último era la muerte. Entonces, para poder sacar al hombre de la muerte, antes que llegara más abajo, Jesús llegó más abajo que todavía. Para que estaba más abajo, lo que hizo, cuando Jesús resucitó, todos los que estaban muertos y creían en Cristo, ¿qué hizo? Los levantó. Significa que cuando Dios habla, siempre va a ser, si es a sus hijos, es para levantarlos y edificarlos. Toda persona que opere para humillar, usted se convirtió literalmente en Satanás, porque la humillación es menospreciar a la persona para que se sienta peor. La humillación es hacer con palabras que la persona se sienta peor. Si usted le dice a un niño, tú eres un tonto, ¿qué está haciendo? Lo están humillando, te lo están despreciando. Si usted le dice, aunque el niño no le vaya bien en la escuela, si usted le dice, si él tiene la capacidad de sobresalir más adelante en 3, 4 años, porque a veces la inteligencia sale como en varios años, o cuando te va mal tanto en la escuela que se te despierta la inteligencia por la presión, se te despierta la inteligencia y te va a ir bien, como le pasó a Víctor. ¿Se acuerdan del testimonio de Víctor?
Imagínense un niño que se queda en preescolar. Si te quedas en preescolar, primaria, estás acabado. Entonces, los psicólogos, porque aquí hay pruebas de psicología y todo, a este niño hay que meterlo en una escuela para niños que tenían problemas de la mente. Y nosotros en ese año, yo vamos a orar por ti, Víctor. Él ni se acuerda que oramos por él, pero yo sí me acuerdo. Padre, dale la inteligencia de Cristo, dale la mente de Cristo, Señor. Y él regresó otra vez, hizo otra vez kinder 2 veces. Entonces, imagínate kinder 2 veces. Entonces, cuando él llegó como a quinto, sexto grado, la mente le hizo así un tum. El tipo se volvió un o sea, un genio. O sea, la mente o sea, el genio estaba ahí. La mente de genialidad, inteligente, de inteligencia, de brillantez estaba ahí. Hasta canta y canta muy bonito. Pero si, gracias a Dios, los padres lo ayudaban a él bastante. La mamá y el papá, que siempre venían en una moto, esos papás eran esforzados y valientes. No eran personas así como de muchos recursos, pero ellos trataron de meter a su hijo aquí en la escuela hasta que él salió hasta en noveno, ¿no? Ya en noveno. Y cuando llegó a séptimo, octavo y noveno, él casi ocupaba como el primer lugar, segundo lugar. O sea, él fue el inteligente del salón. Pero si alguien le hubiera dicho tonto, tú vas a ser un tonto, ¿qué va a hacer? Lo vas a menospreciar hasta que él dice, ya cuando llega allá abajo ya no puede salir. Entonces tiene que venir alguien que esté más arriba para poder sacarlo del pozo cenagoso. Entonces, si tú ves que la situación está mal, tu hijo va mal, tu hijo se porta mal, una situación difícil que a veces Dios nos prueba, la única forma es que Jesús sea exaltado. Jesús mismo nos va a tomar desde lo más bajo, nos va a levantar. Nos va a levantar tanto que dice que ahora les doy el derecho para que se sienten juntamente conmigo en el trono de mi Padre. ¿Qué quería Lucifer? Un trono al lado de Dios. Ser como Dios. Ustedes saben la vergüenza que pasó Lucifer, porque él te ve a ti y a mí sentados en el trono del Padre y él no se puede sentar en el trono. Y a veces la gente desprecia esta salvación. Desprecia a veces no venir los domingos a la iglesia. Pero Dios te está dando el derecho más alto de sentarse en el trono. Otro que ni viene a la iglesia, que es el diablo, quiere sentarse en el trono. Y el que tiene derecho al trono no se quiere sentar en el trono. ¿Cómo así? Usted tiene que tomar una decisión firme de ser hijo de Dios fieles y decirse a Dios, esta es mi posición. Entonces, cuando la persona se sienta en el trono de Dios, aquí viene la otra etapa, dominio. O sea, el dominio es cuando se sienta. Entonces dice Eclesiastés, dice que cuando un rey habla, dice, nadie le puede decir a este rey, ¿qué tú haces? No. Cuando un rey habla, esa palabra que él dio se va a cumplir. ¿Cuándo? Está sentado en el trono. Significa que si usted es rey, pero usted está parado y usted se está moviendo, usted tiene que ir a un lugar, lo que tú dices todavía no es ley hasta que te sientas. Que dice Salmo 91, dice al que habita al abrigo del Altísimo, y esa palabra habita es sentarse. Entonces el que se sienta al abrigo del Altísimo, que es el Espíritu Santo, morará bajo la sombra del que omnipotente, y omnipotente que es fuerza y poder. O sea, el Espíritu Santo, poder y fuerza. ¿Cuándo? Habitas. ¿Cuándo te sientas? Dice Hebreos 1, Dios ha hablado al Hijo. Versículo 2 dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, quien constituyó heredero de todo, y quien asimismo hizo el universo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen de su sustancia, quien sustenta todas las cosas por su palabra de su poder. Ahí está, palabra de poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Ustedes saben que los ángeles solamente escuchan a aquel que tiene un trono y un rango. Hay ángeles que vienen a servir, pero para comandar ángeles usted tiene que estar sentado en el trono. Hay ángeles que vienen a servir, pero tú todavía no tienes voz de comando, porque no tienes trono. Hay una vez en la que está sentado en el trono. Cuando dice que está sentado en el trono,
Dice en Cristo. No es que ese trono es de nosotros, sino que usted está en Cristo. Y lo que Jesús está diciendo en palabras, en decreto, eso es lo que tú tienes que decir, pero tienes que estar, ¿qué? En Cristo. Entonces dice el Hijo superior a los ángeles, dice, al cual de los ángeles dijo Dios, jamás mi hijo eres tú. O sea, que Dios nunca le ha dicho a un ángel, tú eres mi hijo. Ustedes saben, esto es radical, porque los ángeles nos ven a nosotros como consiervos, pero Dios nos ve a nosotros como hijos. Entonces, cuando Dios está haciendo un pacto con David, dice, uno de tus descendientes, que es 2 Samuel 7, dice, él me llamará, yo seré para él padre, y él será para mí hijo. Cuando Jesús viene en el Nuevo Testamento, dice, Padre nuestro. Y los fariseos se empezaron a molestar. ¿Cómo tú empiezas a hablar que Dios es tu Padre? Pero si Dios ya dijo en 2 Samuel que el que iba a ser el Mesías, Dios lo iba a llamar a él Hijo, y el Hijo lo iba a llamar a él Padre. Significa que esto de la paternidad tiene mucho tiempo atrás. Simplemente que como ellos no eran hijos, les daba celos. Porque el hijo es el que hereda todas las cosas, y el siervo no heredará. Entonces ellos se consideraban siervos, pero Jesús era hijo. Entonces dice que el Hijo es superior a los ángeles. Dice, yo seré al Padre y él será mi hijo. Esto mismo que está en Hebreos 1.5, está en 2 Samuel 7. Dice otra vez, cuando introdujo al primogénito en el mundo, dice, adórenle. Ahí está la exaltación. Todos los ángeles. Ciertamente los ángeles dicen que hace a sus ángeles espíritus y sus ministros llamas de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos, cetro de equidad, es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual tu Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Esta misma referencia es Salmo 45. Dice, tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, los cielos son obra de tus manos, ellos perecerán, mas tú permaneces. Todos ellos envejecerán como vestidura, como vestido los envolverás, serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Pues ¿cuál de los ángeles dijo Dios, jamás siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? No son todos los espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que han de heredar la salvación. Números 24:19 dice, de Jacob saldrá el dominador y destruirá lo que quedare de la ciudad. Significa que cuando Dios envía la vara a su poder, el Espíritu Santo, viene el dominio, que es someter a tus enemigos, ¿dónde? Bajo tus pies. Salmo 16:8, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón, se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente, porque no dejará mi alma en el Seol, ni permitirá que tus santos vean corrupción. Salmo 132. Dice, plegarle por la petición sobre el santuario cántico gradual. Acuérdate, oh Jehová, de David y de toda su aflicción. El 8. Levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Tus sacerdotes se vistan de justicia y se regocijarán tus santos. Por amor a David tu siervo, no vuelvas tú ungido tu rostro. En verdad juró Jehová Dios a David y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono. ¿De cuál descendencia? De David. Si tus hijos guardaren mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré, sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. ¿Ustedes quieren que sus generaciones permanezcan en el camino del Señor? Ahí está la clave. Siéntate tú en el trono y haz lo que es correcto delante de Dios. Si tú haces lo correcto que es delante de Dios y corriges a tus hijos a tiempo, entonces ellos también se sentarán en el trono. Si no los corrigen, sus hijos se pueden perder. A veces hay que regañarlos fuerte, decirle no haga esto. Si usted lo ve y está haciendo algo malo y no lo corrige, le va a decir, yo creo que esto es normal. Si lo corrige, entonces va a decir, no, esto es, hay que cambiar la actitud. Tienen que corregirlo. Dice, porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido. Bendecirá abundante su provisión. A sus pobres saciaré de pan. ¿Cuándo vienen estas abundancias? Cuando los enemigos son
dominados y sometidos. Si no son dominados, la abundancia no puede venir, porque el enemigo va a venir durante la medianoche, así como dice en la parábola de la semilla. Dice que alguien sembró una semilla y a la medianoche vino el enemigo y dice que se empezó a sembrar varias cosas juntas para que la siembra no saliera bendecida, sino que saliera con cizaña. O sea, el enemigo viene ¿a qué hora? A la media. Entonces, si usted quiere reprender fuerzas del enemigo, ¿a qué hora se tiene que poner? ¿Ahora? De 12 a 3. Ese es el horario. Entonces dice 17, allí el retoñar el poder de David, he dispuesto lámpara a mi ungido, sus enemigos vestiré de confusión, mas sobre él florecerá su corona. Segunda Samuel 7, pacto de Dios con David. Aconteció que cuando ya el rey había habitado en su casa, después de Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos alrededor. Segunda Samuel 7, versículo 11 ahora. Segunda Samuel 7, 11. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. O sea, significa que llega un tiempo donde Dios te da descanso de todos tus enemigos. Pero para eso David tuvo que hacer algo. ¿Qué tuvo que hacer? Traer el arca del pacto primero. Alabar a Dios, alabanza, adoración. Si usted no trae la presencia de Dios a su corazón y a su casa, los enemigos van a seguir dando vueltas por ahí, una y otra vez. Recuerda que ellos son espíritus. Los espíritus no se cansan. El cuerpo de nosotros sí se cansa. La única forma de someterlo es que usted establezca una casa de oración en su casa. En su carro se tiene que volver casa de oración. Usted viene a la iglesia, casa de oración. El 12, y cuando tus días se han cumplido y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Ahí está Dios hablando. Yo seré para él, pues hablando acerca del Mesías. Yo le seré a él padre y él me será hijo. Y si hiciere mal, yo lo castigaré con vara de hombre. ¿Jesús alguna vez hizo mal? No, ¿verdad? Pero lo castigaron. Dice, con vara de hombre. Antes de la crucifixión que hicieron, los soldados agarraron vara, lo golpearon. Y con azotes de hombre, ahí está el látigo. Jesús nunca hizo mal. Pero todos los descendientes después de David, Salomón y los otros reyes que viven, todos ellos hicieron lo malo. Y hay historias que si usted lee el libro de Reyes, te va a decir, pero se supone que ellos son judíos, hijos de Dios, pero el nivel de perversidad parecieran de otro mundo. El nivel de perversidad, adorando falsos ídolos, llevando altares de Baal a Israel, que cuando se levantaba un altar de Baal, era que agarraban a los bebés, había una estatua, como una estatua de horno de fuego, y lanzaban a los bebés al fuego para quemarse, recién nacidos. Y estos hijos descendientes de David, los postreros, que esto es lo malo que hacían delante de Jehová. O sea, estaban matando a sus propias descendencias, sus propios hijos, para ofrecer supuestamente un sacrificio a Baal. ¿Quién es Baal? Satanás. O sea, que Satanás siempre va a querer matar a los hijos. Entonces todos estos reyes hicieron perversidades, trajeron perversidades, falsas idolatrías a Israel. Esa es una, pero son muchas cosas de las que ellos hacían. Lo otro era que si había una persona necesitada, no la ayudaban. Por eso que Jeremías empieza a llorar. Oye, este pueblo que supuestamente que ser el pueblo de Dios y no ayuda, dice, usted ya no puede ser pueblo de Dios. Por eso vino cautiverio, se los llevaron a todos para otras tierras extranjeras. Significa que la persona que no hace sedaca, algún día los hijos entran en cautiverio. O sea que usted tiene que comenzar a hacer justicia, ayudar al necesitado, con lo que usted tenga, con lo que usted pueda. Entonces dice el 15, pero mi misericordia no se apartará de él como la parte de Saúl, al cual quité delante de ti, y será firmado tu casa y tu reino para siempre delante de su rostro. Ahí dice, tu trono será estable eternamente. Cuando Dios dice eternamente, en hebreo, es olam. Entonces dice, este hijo tuyo, David, será eterno. ¿Y quién es eterno?
Dios. Entonces cuando Dios dice, uno de tus descendientes heredará el trono, este será hijo de Dios y será hijo de David. Son dos cosas diferentes. Hijo de Dios, que viene de Dios. Hijo de David significa que venía del linaje de los reyes. O sea, se juntaron las dos cosas, Dios con el linaje de David. David significa amado por Dios. Cuando usted le cantar es el amado y la amada, está diciendo David, en otras palabras. Entonces dice, conforme a todas estas palabras y conforme a todo esto que así habló Natán, y entró el rey David, se puso delante de Jehová y dijo, Señor Jehová, ¿quién soy yo y quién es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. Es así como procede el hombre, será Jehová. Y que más puede añadir David hablando contigo, pues tú conoces tu siervo, Señor Jehová, que todas estas grandezas has hecho por tu palabra conforme a tu corazón, haciéndola saber a tu siervo. Por tanto te has engrandecido Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay nadie como tú. 24, porque tú estableciste a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre, y tú, oh Jehová, fuiste a ellos. Ahora pues Jehová Dios confirma para siempre la palabra. O sea, usted tiene que, cuando Dios le da una palabra, usted tiene que decir ahora Dios confirma la palabra. El 29, ten ahora a bien bendecir la casa de tu siervo para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, oh Jehová, lo has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo. Salmo 89 dice el pacto de Dios con David. Versículo 3, hice pacto con mi escogido, juré a David, mi siervo, diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Ahí está, que el trono de David iba a ser trono por cuánto, por todas las. Ven que el trono de David es eterno, significa que cuando venga la era milenaria, eso va a ser eternidad. El 9, tú tienes dominio sobre la braveza del mar, cuando se levantan las ondas, tú las sosiegas. ¿Quién hizo eso? Jesús. Le dijo a los vientos y a la mar, callen y enmudezcan. Significa que solamente el Mesías podía hacer eso. Entonces los discípulos, cuando están viendo estas maravillas y hazañas, ellos están regresando todos estos versículos que han leído anteriormente. Ellos dicen, bueno, el Salmo 89 dice que tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Pero ve que Jesús reprende a la mar, a los vientos, y los somete a los espíritus que estaban detrás de esa tormenta. Jesús dice, calla y enmudezca. El 13, tuyo es el brazo potente, fuerte es tu mano, exaltado tu diestra. Ahí está la diestra, que tiene que ser exaltada. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono, misericordia y verdad delante de tu trono. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte, andará Jehová a la luz de tus rostros. Significa que los que saben aclamar a Dios, esta es como una destreza, tienen que saber aclamar a Dios. Aclamar es como saber darle alabanza, pero como usted es muy específico en lo que le está diciendo. Usted sabe cómo aclamar a Dios de tal manera que Dios se manifieste. Dice el 16, en tu justicia será enaltecido, porque tú eres la gloria de su potencia, y por tu buena voluntad acrecentarás nuestro poder. Porque Jehová nuestro escudo, nuestro rey es santo. 19, entonces hablaste en visión a tus satélites, he puesto el socorro sobre uno que es poderoso, exaltado, a un escogido de mi pueblo, allá David mi siervo, lo ungí con mi santa unción, mi mano estará sobre él con él siempre, mi brazo también lo fortalecerá. No le sorprenderá el enemigo ni hijo iniquidad ni quebrantará, sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos y heriré a los que le aborrecen. Significa que cuando Dios te exalta y te pone en el trono juntamente contigo, los enemigos ya no te pueden herir. Porque si te pueden herir, entonces vas a ser ¿qué? Humillado. Pero como Dios ya no quiere que te humillen, te está exaltando, los enemigos ya no te pueden hacer daño. Sino que ahora cambia el papel. Ahora tú eres el que puedes herir a los enemigos. 24, mi verdad y misericordia estarán con él. En mi nombre será exaltado su poder. ¿Cuál es el nombre que están hablando aquí?
Hay un nombre, si usted lo menciona, el poder de Dios es exaltado. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es el nombre que sobre todo nombra? Jesús. Diga con confianza, Jesús. Si dice que hay un nombre que es sobre todo, significa que cuando viene la gloria de Dios, usted ya no necesita su nombre, porque su nombre tiene límites y tiene cierta limitación de poder. ¿Lo entendieron? Porque a veces usted quiere usar su nombre para defenderse. No, porque yo me llamo así. Cuando la gente dice porque yo me llamo así, porque quieren utilizar su nombre para defenderse, pero ese nombre tiene una limitación. Cuando estás limitado tienes que usar otro recurso, un nombre que todavía es sobre todo nombre. ¿Cuál es? Jesús. Entonces cuando usted empieza a decir Jesús, diga también Jesús, es el Señor. Ahí está el poder. Porque usted está exaltando el nombre que es sobre todo nombre. Ese nombre es el que puede poner a tus enemigos bajo tus pies. El 29, pondré su descendencia para siempre, su trono como los días de los cielos. Tienen que leer todo el Salmo 89. Filipenses 2, humillación y exaltación de Jesucristo. Dice: por tanto, si alguno consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún defecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, o sea, lo sumo en lo más alto, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, ahí está, se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Esa es la salvación de Jesús. Jesús vino siendo Dios, se hizo ¿qué? Hombre. Fue a donde? A la cruz, murió, resucitó, y está la promesa que Dios hace de uno de tus descendientes. Si tengo que resucitarlo de tu muerte para que herede el trono, lo voy a resucitar. O sea, esa es una palabra de Dios. Jesús es resucitado. Jesús aparece a sus discípulos para presentar evidencia de que habían resucitado, y ahora Jesús, ¿qué hace? Dios lo que hace, lo asciende. Dios mismo lo exalta y lo pone juntamente en el trono con su Padre a su diestra. Y después dice: ahora pongo a tus enemigos bajo tus pies, y ahora envío la vara de tu poder, que es el derramamiento del Espíritu Santo. Significa que la potencia para el avivamiento global de los últimos tiempos, ¿qué es? El Espíritu Santo. Es la vara del poder. Porque cuando vengan los milagros, señales, prodigios, maravillas, cosas que usted jamás ha oído, ni ha escuchado, ni ha entendido, que usted ve que a una persona le cree, no tenía un brazo y le crece un brazo, usted va a decir: ¿y esta locura qué es? Esa es la salvación de Jesús. Entonces, cuando estas cosas empiecen a ocurrir, milagros, señales, prodigios, ¿qué usted tiene que hacer? Tiene que exaltar a Jesús, y que Jesús se lleve toda la gloria, no yo. Pero hay algo que pasa aquí. ¿Quién exaltó a Jesús? ¿Dios o él mismo? Dios.
tienen que esperar que Dios mismo los exalte. Usted no se puede exaltar por sí mismo. Si usted se exalta a sí mismo, ¿qué Dios va a hacer? Te va a derribar. Pero hay una oración para que ustedes puedan entrar en esta dimensión. Y dice Juan 17:1. Esta es la oración que hace Jesús por los discípulos. Padre, yo te he glorificado, ahora tú glorifica a tu Hijo. Y glorificar significa exaltar a la persona en el rango más alto posible, en gloria, honra, dignidad y majestad. Porque todas estas son vestiduras. ¿Ustedes saben por qué las personas le menosprecian a veces por ahí? Porque no tienen majestad. Y por eso que la gente te menosprecia, porque no tienes majestad, no tienes dignidad, no tienes brillo, no tienes esplendor. No te pueden celebrar ni dar alabanzas porque no tienes la dignidad de Jesús, no tienes la majestad de Jesús. Pero una vez entras en tu exaltar al Padre, a Jesús, el Espíritu Santo, entonces ¿qué Dios hace? Te glorifica a ti. En el 2018, cuando se manifestó la gloria en el temblor en ese lugar, mientras yo estaba hablando, ya yo venía orando esto varios meses atrás, pero mientras yo estaba ahí, yo le decía a Dios, ¿cómo van a hacer estas personas para saber que lo que tú me has dicho es verdad? Porque lo que tú me has dicho yo lo creo, pero me lo has mostrado solamente a mí. ¿Cómo hago para que ellos te puedan creer? Entonces yo empecé, mientras estaba hablando, yo empecé a decir, Padre, yo te he glorificado, ahora tú glorificas a tu Hijo. Y yo levanté mis manos en adoración. Pero parece una locura, porque imagínate que hay 800,000 pastores y obreros que te están viendo así, y tú estás solito ahí. Ese podría haber sido un día hasta de vergüenza, porque si Dios no se manifestaba, van a pensar que lo que tú dices no era verdad. Entonces yo dije, Dios, una de dos, o tú te manifiestas o qué va a pasar aquí. Entonces yo dije, Padre, yo te he glorificado, ahora tú glorifica a tu Hijo. Levanté mis manos en adoración y me concentré nada más en adorar a Dios, sin música, sin nada, sin instrumentos, sin nada. Al rato las personas empiezan a llorar y después viene el temblor, el lugar empieza a temblar. Después lo que yo estoy diciendo se empieza a realzar solo, y las personas empezaron a glorificar a Dios, a exaltar, porque estaba el temblor. Obviamente ya esa es la señal los despertó a todos. Oye, esto se está jamaqueando aquí, ¿qué es lo que está pasando? Están hablando aquí de la gloria de Dios y esto está temblando. O sea, no es que fue que digo, no, eso estaba, mientras estaba hablando, estaba temblando. ¿Ustedes quieren eso? ¿Qué tienen que hacer? Exaltar a Dios. ¿Y qué significa glorificar? En griego es doxazo, que significa impartir la gloria en alguien. Significa dar a manifestar visiblemente la dignidad y valor que tiene alguien. También significa elevar a la persona al rango más alto de gloria. Entonces cuando tú dices, Señor, glorifícate, o Padre, te he glorificado, esa palabra glorificado es también viceversa, porque eso que tú estás dando a Dios, ahora Dios también te lo regresa a ti, pero te da mucho más de lo que tú estás diciendo. Entonces yo estoy adorando a Dios, dándole gloria, y después ¿qué hace el Padre desde los cielos? Ahora dice, ahora te imparto la gloria. Impartir la gloria es glorificar. Te va a dar a manifestar la dignidad y valor que tiene alguien, elevar a la persona al rango más alto de gloria. Cuando llegó ese momento del temblor, yo no tuve que presentar mi nombre. Por eso que le digo, cuando viene la gloria no necesitas el nombre, porque aquí queda el nombre que es sobre todo nombre. En el reino, usted sí dice su nombre, de dónde vengo, quién soy, pero cuando viene la gloria, tú tienes que desaparecer. Nomás puede quedar Jesús, porque dice que en la transfiguración, cuando Jesús se transfigura, dice que apareció Moisés y Elías. Viene la nube, y cuando viene la nube, la voz de Dios se escucha. Significa que si usted no escucha la voz de Dios, es porque no está la gloria, porque no está la nube. Dios nada más habla en la luz o en la nube. Cuando se apareció a Saulo en el camino, dice que una luz apareció y se escuchó una voz. Dios dijo, sea la luz. Dios habla en la luz o
dentro de una nube. Tienes que estar tú dentro de la nube. Dice, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Y después dice, y quedó Jesús solo ahí. O sea, desapareció Moisés y desapareció Elías. ¿Y quedó quién? Jesús. En la gloria nomás va a quedar Jesús. Si la persona tiene demasiada, por eso que hay que menguar, porque a veces nosotros tenemos orgullo en el corazón. El orgullo va a hacer que tú pienses que tienes que estar ahí. No, la gloria es todo lo contrario, tienes que desaparecer. O sea, Jesús se queda aquí en el centro y yo me voy. Y en la gloria tú quedas acá invisible. Jesús, Dios lo está haciendo todo. Eso es una locura. Dios lo va a hacer todo, pero tú estás aquí invisible. Tienes que quedar Jesús. Ya no queda mi nombre, quién es mi papá, quién es mi familia, ni mi problema. Todo eso desaparece y queda Jesús. Cuando Jesús queda, viene la gloria de Dios, viene la luz de Dios. Las personas son transformadas a la imagen de Jesucristo. Las personas son revestidas con alabanza, con poder, con gloria, con armadura de Dios, con nubes, resplandor, diamantes, oro empieza a caer. ¿Por qué? Porque quedó la gloria. Tiene que quedar la gloria solamente. Yo tengo que desaparecer. La gloria tiene que quedar. Queda el nombre que es sobre todo nombre. Entonces, cuando queda Jesús, ¿qué yo tengo que hacer? Dice, toda rodilla se doblará en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Entonces, mientras yo estoy adorando, glorifico a Dios. ¿Quién es levantado? Jesús. ¿Quién es exaltado? Jesús. ¿Y yo qué hago? Yo me postro. Entonces, mientras paso ese tipo de adoración, aquellos que se postran en adoración, esos son los que Dios va a glorificar y exaltar. Significa que usted quiere ser levantado, primero tiene que ir hacia abajo. Si usted quiere ir hacia arriba sin exaltar a Dios, va a ser lo mismo que hizo Lucifer, Satanás. Él dice, en inglés dice, I will exalt my throne. Yo mismo voy a exaltar mi trono. Y cuando lo quiso tratar de subir, Dios nada más lo iba a decir, no, vete, y ¡pum!, lo derribó. Porque se quiso exaltar a sí mismo. Pero Jesús, ¿qué hizo? Hizo todo lo contrario. Dice que se humilló hacia mismo, vino hacia abajo, y después Dios hizo que lo exaltó. ¿Y cuál es la exaltación? Que te sientes en el trono juntamente con Cristo. Esa es la exaltación. ¿Quiénes son los que se sientan en el trono? Los reyes. Pero un tipo de rey, el orden del Melquisedec. En el tabernáculo, un sumo sacerdote podía ministrar delante del arca, pero no tenía trono. Un profeta tenía poder de Dios, podía abrir y cerrar los cielos, pero no tenían tronos. Lo único que tenían tronos son los reyes. ¿Y dónde está Jesús ahora? Sentado en un trono, pero del orden del Melquisedec. Y que dice que este trono es el trono de Jehová y es el trono de David. Aquí se unió el cielo, el trono del cielo y el trono de la tierra en una sola persona, que es Jesús en la cielo. Ahora Jesús quiere que tú estés dentro de él, porque ese no es nuestro trono, no es nuestro. Estamos en su trono, pero dentro de su corazón. Por eso que tienes que aceptar a Jesús como tu Salvador. Señor Jesús, te quiero dentro de mi corazón. Ahora Jesús dice, ahora yo quiero que tú estés dentro de mi corazón. Viceversa. Amén. Entonces, en estos momentos, ¿qué van a hacer? Si usted necesita ponerse de rodillas, si usted lo puede hacer físicamente, hágalo. Adora a Dios, exalta a Jesús. Y estas mismas canciones que vamos a cantar, cántelas en la semana, en su tiempo de oración y comunión, cántelas. Si usted se puede poner de rodillas, lo puede hacer. Si usted quiere venir aquí adelante, lo puede hacer.